Hola, mi nombre es Mónica Yori y les voy a hablar sobre el libro Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas fue escrito por la autora Emily John Bronte. Ella nació en Inglaterra el 30 de julio de 1818 y falleció el 19 de diciembre de 1848. Fue una escritora, poeta y novelista británica. Su obra más importante es la novela Cumbres Borrascosas. De hecho, es la única novela que escribió Emily y fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Alice Bell. Esto fue para sortear así las dificultades que tenían las mujeres en el siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. Esta novela fue considerada en un inicio como salvaje y burda por los críticos, pero después fue considerada una de las obras más importantes de la época victoriana. Hoy en día ya se la considera un clásico de la literatura inglesa. Esta historia es narrada desde Lookwood. Lookwood, Lookwood es la persona que nos viene a contar todo lo que se llega a enterar acerca de Heathcliff y Catherine. Emily Bronte utiliza un estilo directo en todos los diálogos que se encuentra en su obra. Por ejemplo, lo encontramos al inicio de la lectura, cuando Lookwood llega a visitar a su casero Heathcliff y pregunta: ¿El señor Heathcliff? Él asintió con la cabeza. Soy Lookwood, su nuevo inquilino. Le visito para decirle que supongo que mi insistencia en alquilar la granja de los tordos no le habrá causado molestia. Puesto que la casa es mía, respondió apartándose de mí, no hubiese consentido que nadie me molestase sobre ella si así se me antojase. Pase. Emily Bronte utiliza al Cumbres Borrascosas y la granja de los tordos como los únicos espacios importantes para relatar su historia. Todo ocurre entre esas tierras, y todo lo que suceda afuera lo deja como algo sin importancia y no da gran detalle. Esta historia es relatada en propiedades rurales y es ambientada en los años de 1770 al año 1800. Bien, esta historia empieza, como ya dije, cuando el señor Lookwood llega a Cumbres Borrascosas a conocer a su casamentero, que es Heathcliff, para que le dé conocimiento acerca de cómo será su estadía en la granja de los tordos. Ahí se da cuenta que Heathcliff es una persona muy fría y tosca, y dado que ya se le hace tarde, no le queda de otra que quedarse a dormir esa noche en Cumbres Borrascosas. La José le da no le da importancia a dónde se vaya a quedar, y la única que quedaba para brindarle un lugar en donde dormir era Catherine Linton. Luego se va al cuarto donde le dieron para que descansara y se puso a revisar unos libros que habían ahí y leía Catherine Ersau, Catherine Linton y Catherine Heathcliff. Él se durmió con el nombre Catherine en los labios y en la madrugada sintió que alguien le golpeaba la ventana. Él se levantó y vio que simplemente era una rama que golpeaba a esta, pero le molestaba tanto que decidió abrir la ventana y tratar de arrancar la rama. Pero a lo que él saca el brazo, siente como alguien le sujeta de las muñecas y le dice: por favor, déjame entrar, que he estado perdida por 20 años. Entonces él se asusta y pega un grito. Con esto baja a Heathcliff a verle qué sucede y se enoja al saber que se ha quedado en ese cuarto que nadie tenía permitido estar. Lookwood se regresa molesto y asustado a la granja de los tordos, y dado que estaba nevando y estaba el clima muy frío, se resfría. A lo que llega ya a la granja de los tordos, su ama de llaves, Elena Dean, lo recibe y él decide preguntarle si conocía acerca de la historia de Heathcliff y Catherine,
que vivía en Cumbres Borrascosas. Ella dice que sí y que con gusto le relatará toda la historia desde su punto de vista y cómo ella llegó a conocerlos. Entonces le cuenta que Heathcliff fue recogido por el papá de Hindley y de Catherine Ersov y que siempre se llevó mal con el hermanastro, que es Hindley, pero con Catherine se llevó de maravilla. Y Hindley decidió irse a estudiar lejos y cuando su papá murió regresó como amo y dueño de Cumbres Borrascosas. Entonces lo trató a Hindley como un empleado más, cosa que hizo que hubiera más rivalidad entre Heathcliff, perdón. Entonces, a Catherine siempre la dejaban que pasara con Heathcliff y entre ellos se hizo una gran relación y se querían mucho. Con el tiempo, Catherine, por un accidente, conoció a Edgar Linton y a Isabel Linton, que eran los dueños de la granja de los tordos. Heathcliff se molestó porque ya no pasaba tiempo con él y después él se fue. Catherine se casó con Edgar y regresó Heathcliff 3 años después con, con ansias de vengarse y eso fue lo que hizo. Se casó con Helena Linton, la hermana de Edgar, para quedarse con la granja de los tordos y aprovechando que Hindley, el hermano de Catherine, se había vuelto un alcohólico con la muerte de su esposa, hizo que le vendiera la Cumbres Borrascosas en muchas apuestas y entonces Hindley había conseguido ser dueño de Cumbres Borrascosas y se hizo cargo de Hareton, que es el hijo de Hindley. Se hizo cargo porque sabía que esto le molestaría al papá. Entonces Catherine tuvo un hijo con Edgar, que le puso igual de nombre Catherine, pero ella es Catherine Linton. Y entonces Catherine, al ver otra vez a Heathcliff y a Edgar pelearse, se enferma de los nervios y al dar a luz no resiste y muere. Heathcliff queda destrozado y decide que se vengaría con la descendencia, por lo que hace que Catherine, cuando ya creció, se casara con el hijo de él, que tuvo con Isabel, que le puso Linton, pero Linton era un muchacho muy enfermizo, así que lo obligó a que la manipulara a Catherine para que se casara con él. Y lo consiguió y entonces así de esa manera consiguió que Catherine se casara con su hijo y se quedara con la granja de los tordos. Y a la final ya se murió Edgar y entonces él pasaba como dueño gracias a su hijo. Y como su hijo era muy enfermizo, también falleció. Por lo que se supone que quedaría Catherine como la dueña de todo, pero no fue así. Heathcliff se encargó de hacer los papeles para que él quedara como el dueño total de todas esas tierras. Y Catherine pasó a vivir a las Cumbres Borrascosas con Heathcliff y con Hareton, que era su primo, que también era su primo, pero no tenían buena relación. Pero como ya convivían ahí juntos, se empezaron a enamorar. Y Heathcliff se vio muy derrotado, por así decirlo, al darse cuenta de que aunque él había planeado vengarse de todos, a la final la descendencia había buscado una manera de ver el lado bueno a todas las desgracias que les pasaba. Heathcliff ya sintió la hora de su muerte y dijo que quería pasar con su amada, Catherine, por lo que decidió llamarlo al abogado para dejar todo su testamento correcto y se murió. Y entonces
Catherine y Hareton se quedaron por fin en la casa, en la granja de los tordos, ya que Cumbres Borrascosas le traía muy malos recuerdos a ambos porque fueron muy desdichados y sufrieron mucho por culpa de Heathcliff. A la final se dice que se puede oír a Heathcliff y a Catherine en las noches y que ellos pasan deambulando por ahí y derramando todo su amor que en vida no pudieron disfrutar. A mí esta historia me pareció muy triste y muy melancólica porque ahí en esta historia todos sufrían. Todo el mundo le trataba mal o por la venganza de Heathcliff. Todos se volvieron amargados y sufrían. Pero en sí es una historia interesante, melancólica, pero es bonita y para poderla entender hay que poner de parte porque si no te puedes perder y ya no se llegaría a entender nada. Pero es una historia muy clara, muy precisa y como utiliza los diálogos tal cual quiere dar a entender el cómo se dieron los casos, es, es muy interesante y se la puede comprender si se le pone atención. Gracias.